Bienvenidos a una nueva emisión de Doctor Responde. Hoy vamos a hablar acerca de salud respiratoria, cómo cuidar tus pulmones. Para ello hemos invitado a la doctora Isabel Palacios, neumóloga de nuestra institución. Doctora, ¿cómo debemos cuidar nuestros pulmones? Hola, ¿qué tal? Es un gusto poderlos acompañar. Estamos en una semana muy especial para todos nosotros que estamos conmemorando el Día Mundial de la EPOC en esta semana, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una de las cientos de enfermedades pulmonares que existen. De hecho, esta es una enfermedad que de alguna forma es generada por las mismas personas, y aquí va el primer tip para poder cuidar nuestros pulmones, y el más importante es evitar el consumo de cigarrillo. Nuestros pulmones están hechos para inhalar aire puro, por lo tanto se debe evitar el consumo de cigarrillo electrónico, evitar los dispositivos de vapeo que ahora están tan de moda. También evitar zonas muy contaminadas. Hay que también ayudar con el cuidado del medio ambiente, porque también es una forma de poder cuidar nuestros pulmones. Bueno, doctora, precisamente por estos días los cambios climáticos también hacen que esas enfermedades respiratorias sean mucho más frecuentes. Es cierto, en estos días en los cuales hay cambios de clima, de pronto el clima se pone aún más frío, es más frecuente que estemos más expuestos a infecciones respiratorias. De ahí va el segundo tip para cuidar nuestros pulmones, y es evitar las infecciones. ¿Cómo las podemos evitar? Primero, el uso de mascarilla en espacios cerrados, o si de pronto vemos que hay alguna persona enferma o si hay alguien que está enfermo, para poder evitar exponer a los demás, debe utilizar su mascarilla. Lo siguiente también es tener un adecuado esquema de vacunación del adulto. Eso implica la vacunación contra la infección por SARS-CoV-2 o COVID-19, que en este momento estamos ya en 4 dosis con su segundo refuerzo. También está la vacunación contra el virus de influenza, y las personas ya adultas mayores deben estar también vacunadas contra neumococo, todas estas con el objetivo de evitar las infecciones respiratorias que nos pueden llevar a consultar a urgencias, que incluso pueden llegar a presentarse de una forma también grave. Anunciaba hace poco la OMS, doctora, que a causa del COVID puede ser, ¿cierto? Se ha generado un incremento también en los casos de tuberculosis, que había disminuido y ahora otra vez esa incidencia ha aumentado. En realidad la tuberculosis pulmonar nunca ha desaparecido. También es una infección respiratoria que afortunadamente es totalmente tratable y curable, conocida desde tiempos inmemoriales, que ahora de pronto la estamos escuchando más. ¿Pero por qué la escuchamos más? Porque ahora resulta que con la infección por COVID-19 ahora le paramos más cuidado a cualquier tos que las personas estén presentando, estamos consultando más, y de tal manera estamos también diagnosticando más gracias a ese incremento de la consulta por eventos de tos. Doctora, hablaba usted ahora acerca de los dispositivos de vapeo. Hay mucha controversia, si se pueden usar, si no se pueden usar, qué tan nocivos son. Realmente, ¿hasta dónde es mito que no son tan nocivos? Como les abrí el espacio el día de hoy, les decía, nuestros pulmones están hechos para inhalar aire puro. Por lo tanto, cualquier cosa que sea diferente a eso puede generar problemas a nivel pulmonar. Entre ellos, los dispositivos de vapeo y los cigarrillos electrónicos también pueden ser nocivos para los pulmones, produciendo enfermedades pulmonares, exponiéndonos más a la posibilidad de infecciones, también exponiéndonos a enfermedades pulmonares crónicas, y también exponiéndonos incluso a cáncer de pulmón en un futuro. Es decir, nada recomendables. Nada recomendables los dispositivos de vapeo. Las asociaciones científicas, entre ellos la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax, desaconsejan el uso de dispositivos de vapeo. Así que esas personas que dicen, bueno, yo voy a dejar de fumar un cigarrillo convencional, voy a hacer como esa transición, y genera pues esa adicción a los dispositivos de vapeo, ¿está haciendo algo?
Exactamente, es totalmente desaconsejado, incluso se desaconseja como forma para dejar de fumar, se desaconseja. La razón es porque con frecuencia en estos dispositivos de vapeo dentro de los líquidos también se adiciona nicotina. Por lo tanto, en realidad lo que están haciendo es perpetuando la adicción a este tipo de dispositivos. Por otro lado, también lo que hemos empezado a ver es que nuestros adolescentes están empezando a tener también adicción a la nicotina gracias a estos dispositivos de vapeo cuando le adhieren nicotina al líquido que le colocan. Entonces, y finalmente estos chicos arrancan de pronto con dispositivos de vapeo, pero terminan consumiendo cigarrillos convencionales, de tal manera que es una forma temprana de iniciarse en el consumo de cigarrillo. Nos preguntan, ¿es recomendable el uso de humidificadores en el caso de los niños? En el caso de los niños, pues no es mi especialidad porque yo soy neumóloga de adultos, pero lo más importante es sobre todo tener un aire puro en la habitación, las ventanas abiertas, que no esté guardándose el polvo, también mucho aseo en las habitaciones, ese tipo de situaciones. Y por demás también depende mucho del tipo de alergias que estén presentando los chicos, que eso es algo que tiene que ver con su neumólogo pediatra o con el alergólogo pediatra. Nos pregunta María Fer Arroyo, ¿qué cosas debo evitar para tener unos pulmones saludables? ¿Qué hay que evitar? Evitar lo que ya les estaba comentando, evitar aires contaminados, hay que evitar el uso de cigarrillos, evitar el cigarrillo electrónico, evitar el dispositivo de vapeo. Sumamente importante en general llevar una vida saludable. Si practicamos ejercicio, también eso es muy bueno para nuestros pulmones. Si tenemos hábitos de sueño apropiados, también eso es muy bueno para nuestros pulmones. Durante el sueño también es una fase muy importante para que se pueda oxigenar todo nuestro cuerpo y también por eso es muy importante tener unos hábitos de sueño apropiados, con una cantidad de horas apropiada, evitar la exposición a pantallas previo a la iniciación del sueño para que este sea realmente reparador y sea bueno para nuestros pulmones. Nos dice Gisela Díaz Andrade, gracias por este espacio que es de excelente aprendizaje. Elsie Vargas, gracias a Invanaco y especialmente a usted, doctora Palacios. En esta época de gripas y de todas esas infecciones respiratorias a causa del cambio de climas, doctora, nos preguntan, ¿qué tan aconsejables son las vaporizaciones? En realidad las vaporizaciones no es algo que nosotros recomendemos, particularmente por el riesgo que se presenta en la casa de que se den quemaduras a nivel facial. Por eso ustedes no ven que nosotros los médicos les recomendemos como tal las vaporizaciones. ¿Y las nebulizaciones? Las nebulizaciones hay que tener en cuenta que cuando se realiza estas, habitualmente es agregando algún tipo de medicamento y ese medicamento cambia dependiendo del tipo de enfermedad que esté presentando el paciente, sea enfermedad pulmonar obstructiva crónica o asma o si se trata de una laringitis. Entonces, en realidad, las nebulizaciones deben ser algo que sea formulado por un médico para poder definir si realmente las necesita y definir el tipo de medicamento que se le va a nebulizar a la persona. Bueno, precisamente usted mencionaba hace un momento, doctora, mañana es el Día Mundial de la EPOC. ¿Qué debemos conocer acerca de esta enfermedad? La EPOC es una sigla que sabemos que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lo más importante es que es una enfermedad que es prevenible en el sentido de que hemos venido repitiendo en varias oportunidades, evitar la exposición al cigarrillo, evitar la exposición al cigarrillo electrónico y también evitar la exposición al humo de leña y evitar la exposición a áreas contaminadas. Entonces es una enfermedad que es prevenible, es una enfermedad en la cual hay inflamación de las vías en las cuales se lleva el aire hacia los pulmones, de las vías respiratorias, es una inflamación crónica, pero que es completamente tratable. Por eso es muy importante que si tienen el diagnóstico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, deben consultar para que se les pueda dar el tratamiento apropiado. La gran mayoría de las personas con EPOC están en tratamiento con terapia inhalada. Aquí también va el otro tip importante. Si están con algún inhalador y si ha sido formulado por un médico, tómenlo con mucha confianza.
No es cierto que los inhaladores produzcan adicción, no es cierto que ellos produzcan daño cardíaco. Sí, son medicamentos, pero afortunadamente son medicamentos de administración local, donde prácticamente gran parte del efecto se presenta a nivel de las vías respiratorias y el nivel de absorción al resto del cuerpo es muy bajo, de ahí que es improbable que se presente adicción a este tipo de medicamentos. Doctora, ¿cuáles son esas enfermedades más comunes que afectan los pulmones? La enfermedad que más conocemos es el asma, que en este caso es una enfermedad que es de tipo multifactorial. Si bien es cierto que hay un factor genético, también hay factores ambientales o también hay factores asociados, por ejemplo, al trabajo o a veces también están asociados a cómo ha sido nuestro medio ambiente, a cómo fue la infancia. Hay asma alérgica, hay asma no alérgica, hay asma asociada a obesidad, hay asma asociada al consumo de cigarrillo. Lo importante es hacer el diagnóstico para poder determinar cuál es el origen y también poder dar el tratamiento apropiado. La otra enfermedad reconocida es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad característicamente de pacientes que fueron fumadores. Y la otra enfermedad, que es una enfermedad que es bastante catastrófica, que es la fibrosis pulmonar idiopática. En este caso, en este tipo de enfermedad hay una destrucción como tal de todo lo que viene a ser el parénquima pulmonar, donde ese parénquima pulmonar se ve reemplazado por tejido de cicatrización que no es muy funcional. Lo bueno de la fibrosis pulmonar idiopática es que el tratamiento temprano también puede impactar el pronóstico en este tipo de pacientes. De ahí que es sumamente importante que si ustedes tienen tos que duró más de 2 semanas, pues es importante que sean evaluados por el médico general inicialmente, el médico internista y finalmente el médico neumólogo si se ve que es una enfermedad que requiera de esta subespecialidad. Por otro lado, también están las enfermedades infecciosas. La que más conocemos nosotros es la neumonía, en la cual hay una inflamación de los pulmones. La mayoría de las veces estas neumonías están asociadas a infecciones que pueden ser virales o pueden ser bacterianas, y hay otro tipo de neumonías de otros orígenes que requieren tratamientos especiales. Como ustedes me escucharon decir, no todas las neumonías son bacterianas, con frecuencia también pueden ser virales. De ahí que el antibiótico no es algo que ustedes puedan autoformularse o que se requiera en todo tipo de infecciones respiratorias, sino que debe ser formulado por un médico una vez se haya verificado que se tiene una infección de tipo bacteriano. Doctora, precisamente, ¿cuándo consultar al especialista? Pues primero, si se trata de un cuadro gripal, por ejemplo, mocos, tos, dolor de cabeza, pues es una gripa convencional y ustedes pueden manejarla en la casa con medidas caseras, con las medidas de la abuela, las medidas que recomiendan nuestros padres. Pero si resulta que de pronto empiezan a presentar dificultad respiratoria, fiebre que no calma o una tos que dura más de 2 semanas, o si en casa tienen un pulsoxímetro y notan que la saturación de oxígeno está por debajo de 90%, es momento para poder consultar. Inicialmente con el médico general. Afortunadamente en nuestro país contamos con muy buenos médicos generales que pueden hacer una evaluación inicial y si ellos ven que es necesario que sea evaluado por el especialista, pues así se hará. Nos dice Viviana CM, las personas que sufrimos de sinusitis crónica, ¿puede esto llegar a empeorar de tal forma que se afecten los pulmones? Que se afecten no necesariamente, pero sí es frecuente que la persona que tiene sinusitis crónica, por ejemplo, tenga tos crónica. Y la razón es porque con frecuencia tienen lo que llaman goteo posterior. Entonces, a veces de los senos paranasales no solamente le caen por la nariz, sino que también le escurren mucosidades hacia la garganta, y la vía respiratoria, como le cae toda esta mucosidad, se tiene que de alguna forma responder, y entonces lo que hace es expectorar todas esas flemas que le caen desde los senos paranasales. Es como una consecuencia a raíz de la sinusitis que presente tos. Sin embargo, algunos pacientes con sinusitis también pueden padecer de enfermedades pulmonares de diferentes orígenes. Entonces, sí es importante a veces que si tienen sinusitis pero tienen tos persistente, se hagan revisar para revisar si solamente es un goteo posterior o si también tiene enfermedad pulmonar.
¿Qué personas se ven más expuestas, están más vulnerables a las enfermedades respiratorias? Las personas más expuestas son las personas más vulnerables. Entonces ahí tenemos a los niños, nuestros adultos mayores y las personas que están con algún tipo de inmunodeficiencia o inmunosupresión, con defensas bajas. Por ejemplo, de las personas que tienen infección por el virus de VIH o personas que están con un trasplante, que requieren medicamentos para poder dar manejo a ese tipo de trasplante, de pronto tienen las defensas bajas y se ven más expuestas. También si se tiene algún grado de desnutrición, también se puede ver expuesto a infecciones respiratorias. Doctora, desde el inicio hemos dado unos tips, pero yo quiero que hagamos como ese recuento para que todas las personas que nos están viendo en este momento les quede supremamente claro cuáles son esas indicaciones que deben seguir para tener una buena salud de sus pulmones. Pues el número 1, hábitos de vida saludable, ejercicio, comer muy bien. Número 2, evitar el consumo de cigarrillo y evitar el consumo de cigarrillos electrónicos. Número 3, vacunación contra COVID, contra influenza, contra neumococo. Número 4, buenos hábitos de sueño. Bueno, doctora, un tema muy interesante. Creo que está en nuestras manos poder tener unos pulmones saludables. Claro que sí. Tu salud respiratoria también está en tus manos. Entonces, ayúdenos a poderlos ayudar. Muchas gracias, doctora. A ustedes muchas gracias por estar en sintonía de Doctor Responde. Nos vemos la próxima semana.